Yo recuerdo que siempre cerraban la reunión con palabras como estas: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y entonces toda la congregación, ¿usted recuerda lo que decía? Amén. Y luego quien dirigía terminaba con estas palabras: pueden ir en paz. Cuando yo no iba el domingo, estas palabras me hacían falta. Algo no encajaba en mi día, en mi semana. Y estoy hablando de un chico adolescente. Y luego, saben, a los 16 años llegué a la iglesia cristiana y empecé a caminar con un sentido de conciencia de muchas cosas. Y yo recuerdo, en alguno de esos domingos, quien fuera mi pastor empezó a cerrar con estas palabras: el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. A mí me cautivó porque luego, semana tras semana, él terminaba la reunión con estas palabras. Luego descubrí que eran palabras bíblicas que están en el libro de Números, capítulo 6. Y bueno, voy a leerlo. Ahí ustedes, creo, lo tienen en la pantalla. Desde el verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón. Aarón era el sacerdote y era el hermano de Moisés. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y luego el verso 27 concluye diciendo: así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo, estas son las palabras del Señor, yo los bendeciré. Yo no lo entendía, pero yo escuchaba a mi pastor bendecirnos de esta manera. Luego, cuando empecé a crecer, empecé a estudiar, fui obviamente al seminario y empecé a entender cosas. Yo descubrí el gran valor de que quien fuera mi pastor, una figura de autoridad, bendijera no solamente mi vida, lo hago muy personal, sino a toda la comunidad. Y él lo hacía cada semana. Quiero abrirte el corazón sobre el por qué cerramos cada domingo de esta manera. Quiero que sepas esto: Dios desea bendecirte. Él quiere bendecirte. Pero hay un cómo y un dónde Él fluye en la bendición. Porque todos deseamos que la bondad de Dios venga sobre nosotros, que Él realmente derrame favor sobre nosotros. Y yo disfruto eso. Pero a veces creemos que es como yo lo establezco que Él me bendice. No, Dios tiene protocolos. Dios tiene formas de cumplir sus palabras, sus promesas, sus propósitos. Y yo quiero animarte a que durante este mes, con el favor del Señor, podamos profundizar de tal manera que tú puedas abrazar la intencionalidad de Dios de derramar bien sobre ti. Y antes de meterme en todo, yo creo es justo que vayamos a la Biblia para entender qué significa ser bendecido. Algo que todos deseamos. Todos deseamos que Dios derrame su bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, pero a veces ni siquiera logramos dimensionar lo que eso implica. La Biblia está escrita en hebreo, arameo, en griego, un lenguaje más coloquial llamado koiné, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la palabra bendecir aparece en ambos testamentos. Quiero iniciar explicando qué es exactamente en el Nuevo Testamento. Creo que lo tenemos. Oh, gracias. La palabra griega para bendecir es eulogio.
Esa es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia menciona que el Señor bendice, esta es la palabra que aparece. Y esta palabra en forma simple se traduce hablar bien de. Cuando Dios bendice, lo que realmente Dios está diciendo, estoy hablando bien de ti. Cuando Dios bendice, Él dice, yo estoy poniendo mi palabra para que a través de mi palabra puertas se te abran. Es como, si vale la pena usarlo, es como si tuvieras una carta de recomendación y vas a tocar la puerta de un lugar que tú sabes por ti mismo no te la van a abrir, pero si está la carta de recomendación hablando bien de ti, se te abren esas puertas. Cuando Dios bendice, Él habla bien de ti. Él habla bien sobre ti. En el mundo espiritual, Él habla bien de ti. Un día usted recordará la historia de Job. Dios habla bien de Job, porque Él dice, ¿no has visto a este siervo? No hay otro como Él. Él está hablando bien. Y luego, cuando Dios declara su bondad, habla bien sobre Él, y Él lo recompensa porque supo mantener su integridad intacta. Ahora, esta es la dinámica. Somos llamados a bendecir a Dios y somos bendecidos por Él. Cuando tú abres tus labios y tú testificas de Dios, lo que Él ha hecho en tu vida, tú estás bendiciendo su nombre. Tú estás bendiciendo a la persona que te lo ha dado todo. Cuando estamos en la congregación y tú alabas y expresas con tus palabras, tú estás levantando su grandeza, tú estás bendiciendo su nombre. Tú eres bueno, no hay nadie como tú eres poderoso en batalla. Toda esa alabanza habla bien del Dios a quien tú conoces, a quien tú sirves. Pero Dios también desea hablar bien de ti. Él desea hablar bien sobre tu vida, sobre tus generaciones. Él desea hablar bien sobre todos los asuntos que hay en tus manos. Amado, yo deseo que te vaya bien en todas las cosas. Y que te vaya bien de la misma manera como tu alma está siendo prosperada. Ese es el deseo de Dios. Eso me resultó sencillo entender. Porque dije, yo hablo bien de Dios cuando exalto su nombre, y yo entiendo Él habla bien de mí cuando Él pronuncia palabras a mi favor. Esa fue la parte sencilla. Pero cuando vine al Antiguo Testamento, la palabra hebrea para bendición es barak. Esta palabra, en un sentido muy sencillo, se traduce como arrodillarse. Y ahí yo tuve que meditar un poco más y preguntar al Señor, yo soy llamado a bendecirte. Entonces yo entiendo cuando yo me arrodillo para bendecir tu nombre, porque me postro ante ti. Lo que cantábamos es una expresión de bendición en ese sentido, porque me estoy postrando, me estoy rindiendo, estoy reconociendo que tú eres Dios, que yo no me creé a mí mismo, fuiste tú quien me creó, tú me diste propósito, mi vida solo cobra sentido en tus caminos. Entonces yo estoy de rodillas delante de Él, rindiendo mi vida delante de Él, yo estoy bendiciéndole a Él. Pero como esto es de yo bendigo al Señor y Él me bendice a mí me costó entender ¿cómo es que Dios se arrodilla para bendecirme? Esta fue una de las preguntas más complejas para mí, hasta que lo entendí. Y cuando lo entendí, cambió por completo toda mi vida. De ahí el por qué entiendo que Dios desea bendecirme. Tuve que ser padre para que un día, yo recuerdo que una de mis hijas estaba, tú sabes, toda despeinada. Y en lugar de peinarla simplemente así, ¿sabes lo que hice? Me puse a su altura. Estaba despeinada porque estaba frustrada. Y cuando me puse a su altura para mirarla a los ojos, yo le dije, mi amor, tranquila, todo tiene solución. No te preocupes. Y empecé a trabajar en ella, en su peinado, pero también en su corazón, mirándola a los ojos. Mientras estoy haciendo ese ejercicio,
escucho la voz de Dios hablándome en mi corazón. Es así como yo te bendigo. Porque yo como padre me arrodillo para mirarte a los ojos y recordarte que eres mi hijo amado. Que yo estoy al cuidado de tu vida, de tu casa, de tus asuntos. Tú no estás solo en este mundo. Yo estoy a tu lado. Yo soy tu padre. Yo te defiendo. Eso cambió mi vida por completo. Porque no solamente habla bien de mí, sino que se arrodilla en un sentido de baja mi nivel, porque yo no soy capaz de verlo, pero Él baja a donde yo estoy. El Dios eterno se hizo carne, se humilló a sí mismo para habitar entre nosotros, tomando forma de hombre. Y yo reconozco que en muchas cosas yo todavía necesito crecer, pero Dios se arrodilla para bendecirme. Él se pone de rodillas para mostrarme su amor, para recordarme quién soy, para no solamente hablar de bien de mí, sino afirmarme en mi identidad de hijo. Cuando yo entendí eso, nunca mi vida fue igual. Yo quiero durante estas semanas llevarte por un camino donde tú puedas abrazar la profundidad de la bendición. Y esta bendición sacerdotal fue una orden de Dios para el sacerdote, y ese sacerdote tenía que hacerla de forma intencional cada vez que el pueblo se reuniera. Pero en medio de eso, he visto, y esto me ha dolido, no le voy a negar como pastor, que muchas veces hemos despreciado la bendición de Dios. No hemos valorado lo que Dios pronuncia sobre nuestras vidas. Y el peligro de despreciarla es que no dimensionamos el grave riesgo que implica. Hubo un hombre llamado Esaú. Y usted seguramente conoce la historia. Él y su hermano tenían una especie de rivalidad, y en esa rivalidad él se quiere aprovechar. Entonces su hermano, que es un vivo, un día lo ve con hambre, cocina su plato favorito. ¿A qué guayaco no le gusta el arroz con menestra? Dígame usted. El hombre viene del campo trabajando, muy cansado, necesita algo para el estómago, y el hermano que tenía habilidades para la cocina, porque ese es el problema, ¿no? Muchos hombres caemos por la falta de dominio propio en el estómago, ¿no? Por lo menos así decía mi abuela, ¿no? Al hombre lo conquistan con el estómago, con la comida. Entonces el hermano, todo sabroso, todo pilas, él dice: yo sé que mi hermano, yo lo voy aquí a acorralar, y le cocina un guiso de lentejas, una menestra. Y le dice: yo te doy, pero tú tienes que venderme tu primogenitura. Entonces él, como él es muy práctico, porque ese es el punto, a veces conducimos nuestra vida por la practicidad. Él dice: ¿para qué me sirve la primogenitura? Si al final yo lo que necesito es comer. Eso es, las cosas tienen que ser prácticas. Y él dice: está bien, a mí no me sirve de nada, así que dame de comer, ya quédate con la primogenitura. Y luego, al ser consciente de lo que había hecho, su hermano se disfraza para que la bendición del padre venga sobre él. Estoy hablando de Jacob. Y cuando Esaú entra para pedir su bendición, se da cuenta que no hay nada, porque todo había sido derramado sobre Jacob. Quiero que veas lo que dice Hebreos acerca de este episodio específicamente. Hebreos capítulo número 12, verso 16 dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Quiero que veas esto. Menospreciar la bendición a los ojos de Dios es inmoral. Y eso es parte de lo que preocupa mi corazón, porque somos temerarios. No logramos dimensionar lo que representa en la mente y el corazón de Dios, lo sagrado de que Él derrame una bendición. Entonces dice: asegúrese de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. ¿Pero por qué lo llama inmoral y profano? Bueno, cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida.
Y subrayo la palabra simple. Porque siendo honestos, a veces cambiamos la bondad de Dios por simples cosas. Y dejamos de bendecir a Dios y dejamos de ser bendecidos por Dios por simples cosas que cuando los pones en la balanza no tiene equidad. Ustedes saben, dice el verso 17, que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, ¿qué cosa? Ahora dígale a su vecino, cuidado y eres rechazado. Dígale. Porque te estoy leyendo el Nuevo Testamento. Dígale, mírele a los ojos a su vecino y dígale, cuidado y eres rechazado. Dígale, cuidado y eres rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Yo no lo sabía, pero en aquellos años cuando era pequeño y me faltaba eso que les comento, mi vida era distinta. Y yo recuerdo algunos domingos no a llegar a toda la reunión. No estoy diciendo que esté bien llegar tarde, está mal llegar tarde. Pero como no tenía carro y caminaba 20 calles y a veces solo, entonces con 13 años yo me las caminaba, a veces llegaba a la última parte de la reunión. Pero esas palabras alimentaban mi corazón. Y cuando estuve con mi pastor y vi su práctica, todo cobró sentido para mí. Entonces yo decía, esta era mi forma de pensar, yo no me puedo ir el domingo como si tuviese un cheque en la mano, pero no estuviese la firma del cheque. No sirve. Era mi manera de entenderlo. No sirve. Y yo recuerdo el valor que le di a la bendición sacerdotal de mi pastor. Cambió mucho dentro de mí, cambió todo. Esaú despreció su primogenitura y por ende la bendición. Y lo hizo por un plato de lentejas que, créeme, no lo vale, no lo vale. Cuando tú estás en desacuerdo con el orden y la forma establecida por Dios, tú te expones a ser rechazado. Porque hay algunos que hoy no se dan cuenta, pero están menospreciando la bendición del Señor. Cuando, por ejemplo, ignoran el no te dejes de congregar. Entonces te distancias y de alguna manera no está llegando a ti lo que Dios quiere derramar a través de la comunidad, porque Dios usa la comunidad para poder derramar su bondad. Despreciar el canal muchas veces es una relación directa a despreciar el contenido. Y nosotros tenemos que entender de que no funciona así. Dios le dice a Aarón, mira, yo quiero que cuando el pueblo se reúna, ahí reunidos, tú pronuncies estas palabras. Estas palabras serán el sello y entonces al ser pronunciadas yo los bendeciré. Y sabes, no es una sugerencia, es una orden. Cuando lo entendí dije, Dios, aunque muchos no lo entiendan, vamos a orar todas las jornadas pronunciando estas palabras. No es místico, es una orden. Y pienso en lo que Jesús hablaba sobre estar reunidos. Usted recuerda, ¿no? En Mateo 18, Él un día le dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres, no para chismear. Dígale a su vecino, para esa no me busques. Aunque esté bueno el chisme. Para esa no me busques. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy con ellos. Entonces cuando yo veo este principio establecido por Dios, de donde hay un acuerdo que nos une, ahí Dios derrama su bendición, Él se manifiesta, Él promete estar presente. Fue exactamente lo mismo lo que le dijo a Aarón, quiero que cuando estén reunidos mi pueblo, los hijos de Israel, allí tú los bendigas con estas palabras y yo sellaré eso dándoles mi bendición. Luego Jesús lo encuentro diciendo exactamente lo mismo. Si se reúnen dos o tres en el mismo propósito, yo prometo estar ahí.
Ahora, quiero que tú abraces este principio. Dios quiere bendecirte, sí, pero hay un cómo y hay un dónde. Y si tú no te alineas a eso, es difícil que tú puedas experimentar la plenitud de todo lo que Dios quiere para ti y toda tu casa. Hay algo que atrapa el corazón de Dios para revelarse y hacerse presente cuando su pueblo se reúne en su nombre. En su nombre. Por eso cuando cantamos, no cantamos simplemente para, tú sabes, pasarla bonito. Cantamos para hablar de Él, para exaltarle a Él, porque todo gira en torno a Él, a Jesús. Y esa dinámica es algo que cautiva su corazón. Por esa razón Jesús oró por la unidad de su pueblo. Él oró por la unidad de su pueblo. Ahora, el otro elemento, porque uno es el reunirnos en su nombre. El otro elemento es cómo Dios lo hace. No le dice al pueblo, le dice al sacerdote, pronuncia estas palabras. El sacerdote obviamente tenía la figura de autoridad. Nada tiene más poder en la vida de una persona que una persona en autoridad hable bien sobre ti. Nada. Ustedes han visto cómo hay una generación huérfana porque los padres han estado ausentes. Entonces esa generación huérfana tiene una crisis de identidad, buscando una constante aprobación porque no hubo una voz de autoridad hablando bien sobre ellos. ¿Por qué? Porque se rompió ese orden establecido por Dios. Cuando un hombre se sienta a la mesa y empieza a compartir lo que hay en su corazón, lo que Dios ha depositado, y empieza a bendecir, a hablar bien, está bendiciendo la vida de su casa. Ese hombre tiene una autoridad delegada y esa autoridad delegada tiene un impacto sobre la vida. Es verdad, puede ser que a lo mejor el hombre no esté haciendo lo que debería hacer y su hermano, el hermano de aquel chico que también es su hijo, puede tomar el lugar. No digo que no, va a suceder, pero nada tiene un mayor impacto que el orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios es fundamental. Y Dios dijo, quiero que sea el sacerdote. Ahora, cuando yo voy al Nuevo Testamento, yo me encuentro a un Dios diciéndonos constantemente, vosotros sois un real sacerdocio. Tú eres un real sacerdocio. Dios ordena que tú camines como ese sacerdote consciente. Ahora, el sacerdote no es alguien que crea la bendición, no, sino más bien administra, porque lo que ha recibido de Dios es lo que da y proclama, porque su palabra no son sus palabras, son las palabras de Dios puestas en su boca, y eso genera un impacto en la vida. Quiero que veas lo que dice el Salmo 133. Qué maravilloso y agradable. Mira la descripción tan bella. Por eso es que Dios disfruta las alabanzas de su pueblo, porque eso cautiva su corazón. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos coexisten, conviven en armonía. Verso 2. Pues la armonía o la unidad, si quieres, es tan preciosa, y lo compara como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote. Y ese aceite corrió por su barba hasta llegar al borde de la túnica. Es una ilustración de cómo fluye desde arriba hacia abajo. Si usted es cabeza de hogar, usted es un sacerdote. Y usted necesita entender que Dios quiere fluir a través de su vida, a los suyos. La armonía, verso 3, es tan refrescante. No sé si has estado en las montañas, pero el rocío de la montaña es algo que refresca. Dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y mira cómo termina. Y allí, diga conmigo allí,
Dígale a su vecino, es allí, dígale, es allí. Es allí el Señor quien pronuncia su bendición. No es allá, es allí donde hay armonía. Por eso cada domingo cuando nos reunimos, aunque nuestras necesidades son distintas, es el mismo propósito: buscar a Dios, escuchar su voz. Y Él dice, allí, si se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí yo me manifiesto. Si están ahí en armonía, allí yo pronuncio mi bendición. Pero hay un orden. En la unidad y en la autoridad es que Dios fluye. Porque Dios es un Dios de orden. Pero es esa comunión lo que se convierte en ese territorio sagrado donde Dios disfruta derramar su bendición, donde Él disfruta revelarse. Ahora, yo solo quiero introducirlos hoy. Si Dios lo permite, en las próximas semanas quiero llevarte lejos para que tú logres dimensionar la bendición de Dios sobre tu vida. Él es Padre y Él se quiere poner de rodillas para mirarte a los ojos y decirte, eres mi hijo amado, mi hija amada. Él quiere hablar bien sobre ti. Y si usted es padre, usted sabe, nada llena el corazón del padre como ver a sus hijos sentados en la mesa, respetándose unos a otros, escuchando la enseñanza, el corazón del padre. Nada alegra más el corazón de un padre que ver a los suyos disfrutar el estar juntos. Y el enemigo sabe atacar eso. Por eso los domingos en familia, los domingos en la casa del abuelo, se han ido disminuyendo cada vez más. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere alejarnos de la bendición del Señor. Pero si usted está en este punto, usted puede comenzar una nueva historia. Y quiero cerrar contándote esto, y voy a pedirte que te pongas de pie para mostrarte lo siguiente. Quiero volver a Números capítulo 6 y quiero mostrarte esto. La bendición del Señor es progresiva, porque Dios hace mucho más abundantemente de lo que tú eres capaz de imaginarte o pedir. Su bendición es progresiva. Que el Señor te bendiga. ¿Y qué dice? Y te proteja. Que Él te bendiga y te proteja. Lo primero que Él quiere que sepas es que Él tiene un cuidado constante de tu vida y de tu casa. No se dormirá jamás el que guarda a su pueblo. Tal vez tú te acuestes a dormir, pero Él cuida de ti. Él no te dice que no estará contigo en la adversidad. La adversidad estará, pero Él estará a tu lado. Él te quiere proteger. Su ángel quiere estar a tu alrededor, protegiéndote, guardando tu salida y tu regreso a casa. Jehová te bendiga y te guarde. Él quiere cuidar de ti y de los tuyos. Su deseo es bendecir. Cuidado constante. No es intermitente. De hecho, guardar es una palabra hebrea que implica una vigilancia tipo centinela.
Si el Señor no cuida la casa, en vano vigila el guardia. Él no se duerme. Luego dice la segunda parte, que el Señor, ¿qué dice? Sonría sobre ti. ¿Y qué dice? Y sea compasivo. Cuando yo leía la Reina Valera, a mí me costaba entender, haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo decía, ¿cómo es eso? Eran mis primeros años. Yo no tenía los recursos para estudiar a fondo. Pero entendí que Él sonríe. Y yo no sé si hay algún padre aquí, ¿cierto? ¿Usted recuerda los días en los que usted llegaba a casa después de una jornada y sus hijos salen corriendo a recibirle? ¿Usted recuerda cuando uno tenía los hijos pequeños? El rostro, dígame si no, se iluminaba. Qué lindo verte otra vez. Ahora a lo mejor los hijos grandes, crecidos, en otro lado, cuando se vuelven a encontrar, dígame si no, se ilumina el rostro de felicidad. El Señor sonría sobre ti y derrame favor, derrame gracia, sea compasivo. No solamente tiene un cuidado constante, sino que derrama una compasión cercana. Porque no es filantropía, hago algo para que estés bien. No, Él está cerca. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay una compasión cercana. No es un te doy mi mano, sino te miro a los ojos porque te doy mi rostro. No es esa compasión distante, tú sabes, filantrópica, donde doy y no sé a quién le doy. No, es una mirada cara a cara que te otorga su gracia, su misericordia en todo momento. Y esto es lo que te estoy simplemente mostrando, porque de eso conversaremos a fondo. Y luego termina el versículo 26 diciendo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. El español no le hace justicia al hebreo. Entonces leemos en español y perdemos riqueza, porque shalom, que se traduce como paz en español, a veces lo siento como, bueno, todo está en calma. Pero el shalom es plenitud. Es una plenitud. Es total. Cuando el shalom del Señor viene sobre tu vida, tienes sanidad física, emocional, espiritual. Tienes provisión porque Él cuida de ti. Cuando el shalom del Señor viene sobre ti, Él pelea tus batallas. Entonces, cuando yo entiendo eso y veo su progresión, su cuidado constante, su compasión cercana, Él me da una cobertura completa. No hay nada como estar bajo la sombra de sus alas. ¿Quién me quita del hueco de su mano? Amados, Él quiere bendecirte. Y mi oración es que tú puedas navegar profundo en estas semanas sobre este anhelo de ser bendecido, pero entender que Dios tiene un cómo, un dónde, un cuándo, pero su anhelo es bendecirte, hablar bien de ti, arrodillarse y afirmarte como su hijo, su hija. Gracias, amado. Abrimos nuestro corazón